Bienvenidas, bienvenidos a Lenguas para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y esto es Let's Go, nuestras clases de inglés. El día de hoy aprenderemos a preguntar sobre la edad de las personas, pero también de los objetos. Te recuerdo que Let's Go es un programa cuyo objetivo es compartir con ustedes herramientas de comunicación de la lengua inglesa. Así que comenzamos y vamos con el maestro Raúl López Acero. Let's Go. Gracias, Jero. Thank you very much. Y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar de personas célebres cuya edad no nos importa realmente, sino el hecho de que lograron mucho éxito y trascender en la historia de la humanidad y de habernos dejado un legado que perdurará por el resto de nuestros días. Las personas de las que voy a hablar, todas ellas son británicas, originarias de Inglaterra. Y el primero en la lista es Sir Winston Churchill, que fue el primer ministro en obtener un premio Nobel en literatura. Otra persona famosa que dejó un legado muy importante fue la princesa de Gales, Diana, por su labor altruista en beneficio de la humanidad. Charles Darwin está dentro de esta lista por su teoría de la evolución. William Shakespeare por haber aportado una innumerable cantidad de cosas a la literatura. También tenemos a la reina Elizabeth I y desde luego, sin olvidarnos de John Lennon. El tema de hoy es preguntar acerca de la edad de una persona o de un objeto. Y aunque ya dijimos anteriormente que no es particularmente correcto preguntar la edad a una persona, es necesario que sepamos cómo formar esta estructura. No solo para conocer la edad de personas, sino de diferentes objetos, animales o de cosas que necesitamos saber la antigüedad de ellas. ¿Sí? También vamos a ver la estructura who, que corresponde al español quién. ¿Sí? Pero vamos a empezar con esto. El título lo puse How old are you, pero no es necesariamente para preguntarle directamente a una persona. La estructura, tenemos la palabra que nos sirve para preguntar how old, y aquí va a depender mucho de qué es lo que queramos saber. ¿Sí? Si es de una sola cosa o es de varias cosas. ¿Sí? Y aquí vamos a poner el pronombre personal, ¿sí? O el sustantivo. Por ejemplo, si queremos preguntar directamente la edad, ya conocemos la estructura y la tenemos aquí. How old are you? Le preguntamos directamente a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta sería I am, ya lo habíamos visto, la edad, y pueden agregar years old. ¿Sí? Esto ya lo vimos, ya lo tenemos dominado. Pero si queremos saber, en vez de utilizar el pronombre personal you, por ejemplo, si queremos saber cuántos años tiene su casa, lo que vamos a hacer, en vez de utilizar el pronombre personal you, vamos a utilizar el nombre del objeto, ya sea un sustantivo o un pronombre personal que estemos utilizando. How old is your house? How old is your house? Y la respuesta sería it is, dependiendo de la edad que tenga o la antigüedad que tenga la casa, va a ser la respuesta. ¿Por qué estamos utilizando it? Porque estamos hablando de un objeto. Y recuerden que cuando utilizamos it es cuando nos estamos refiriendo a un objeto o a un animal. Entonces sería it, que sustituye la palabra casa. ¿Sí? No podemos decir house is, pero podemos decir it is, no sé, 100 years old. Tiene 100 años. Tiene 100 años. ¿Sí? Si se fijan, si lo traducimos literalmente, estaríamos diciendo es 100 años. Pero la traducción, acuérdense que debe de ser contextual, estamos diciendo tiene 100 años de edad o de antigüedad. ¿Sí? Podemos preguntar por tu casa, por tu coche, por tu ropa. Podemos preguntar acerca de diferentes objetos y vamos a utilizar is. ¿Sí? How old is your house? How old is your car? How old are your clothes? No necesariamente your. Podemos utilizar los pronombres demostrativos que ya habíamos utilizado antes, que es this, that, this,
y those. ¿Sí? How old is this house? ¿Qué tan vieja es esta casa? How old is that house? ¿Qué tan vieja es esa casa? How old are these houses? ¿Sí? Aquí tendremos que usar el plural del sustantivo. How old are these houses? ¿Qué tan viejas son estas casas? O how old are those houses? ¿Qué tan viejas son aquellas o esas casas? Entonces, cuando queremos armar la estructura, vamos a recapitular. Voy a borrar todo esto y vamos a recapitular esta parte para que quede muy bien comprendida. Vamos a utilizar la palabra how old y vamos a utilizar ya sea is o are, dependiendo del sustantivo o pronombre personal que necesitemos utilizar. Si necesitamos saber qué tan vieja o cuántos años tiene una cosa que es solamente una, vamos a utilizar is. Si queremos saber la edad o la antigüedad de varias cosas, entonces vamos a utilizar are. Y aquí vamos a completar. Podemos utilizar a, podemos utilizar an, podemos utilizar the, podemos utilizar this, that, this, those. Podemos utilizar los pronombres posesivos, los cuales no hemos visto todavía, por eso no los voy a colocar aquí, pero hay infinidad de palabras que nos van a determinar la información específica de lo que queremos saber, ¿sí? Entonces, y acabamos de escribir ya sea el pronombre personal, personal pronoun, o el simplemente un sustantivo, ¿sí? Acuérdense que debe de haber congruencia. Si estamos utilizando aquí singulares, tenemos que tener un sustantivo singular. Si vamos a utilizar aquí estructuras plurales como this y those, entonces tenemos que tener sustantivos o pronombres que correspondan al plural, ¿sí? Espero que haya quedado clara esta explicación, porque nos vamos a mover al siguiente tema, que es who. Cuando hablamos de who, es una de las preguntas, de las palabras pregunta que se llaman question words más usadas. Cuando no sabemos quién, bueno, este quiere decir quién en español. ¿Quién? En español lleva las dos question marks, en el inglés solamente la lleva al final de la oración. Y cuando queremos saber quién está realizando una acción, ya sea en el presente, el pasado o el futuro, vamos a utilizar la question word who. Quiere decir quién. Y en este caso vamos a preguntar, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo to be, ¿sí? Podemos utilizarlo en su conjugación. Who is that man? Queremos saber de quién estamos hablando. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Who are those ladies? ¿Quiénes son esas señoras? ¿Sí? Fíjense bien que debe de haber concordancia entre el verbo to be que estamos utilizando con el sustantivo que vamos a utilizar después, ¿sí? Aquí estamos preguntando acerca de alguien. Queremos saber información sobre algunas personas, pero también si queremos obtener información acerca de lo que esas personas están haciendo, podemos utilizar esta palabra. Who is studying English? ¿Quién está estudiando inglés? ¿Quién está estudiando inglés? Y la respuesta sería, en este caso, the students. Y particularmente, you. Tú. Bueno, la iba a poner en español, pero no. La respuesta sería you. You are studying English. Entonces, bueno, recapitulando, vimos cómo preguntar acerca de la edad de algunas personas, pero también cómo investigar acerca de quiénes son las personas y quiénes son los que están realizando determinada acción. ¿Sí? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima
sección. Continuamos en Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Ahora vamos a conocer un dato o varios datos interesantes sobre el tema de la clase de hoy. Raúl, mucha numeralia hay y muchos datos interesantes con las edades. Sí, muchísimas gracias. ¿Sabías tú que el rango de ganadores del Oscar va desde los 6 años hasta los 81 años? Es muy amplio. Es muy amplio. Te voy a decir unos datos respecto a las personas más jóvenes que han ganado el Oscar y las personas más de edad más avanzada que han ganado el Oscar. Bien. Porque no es correcto decir la otra palabra. Muy bien. ¿Sí? Vamos a comenzar. La persona más joven en ganar el Oscar fue Shirley Temple, una actriz que a los 6 años se le entregó un Oscar honorario por su contribución a las artes cinematográficas. A los 6 años. ¿Sí? La segunda persona más joven en ganar el Oscar fue Tatum O'Neal y solamente tenía 10 años. Después, Anna Paquin, a los 11 años, ganó el Oscar como actriz secundaria por la película El piano. Y la persona con más edad que ha ganado el Oscar ha sido Jessica Tandy, de una película llamada Driving Miss Daisy, a los 81 años de edad. También, desafortunadamente, el último Oscar que se entregó a una persona después de haber muerto fue a Heath Ledger por la película El Caballero de la Noche, y él contaba con tan solo 28 años de edad cuando murió. Este tema de la edad, Raúl, da también para platicar un poco de lo que hemos platicado en otras emisiones, lo que puede ser políticamente correcto o incorrecto en inglés. ¿Cómo es en los países de lengua inglesa el abordar a la gente directamente sobre su edad? No lo deberías de hacer. Es algo que no debes de... No es apropiado, no es políticamente correcto llegar con una persona y preguntarle cuántos años tienes. Incluso, aun cuando les tengas mucha confianza, es un poco incómodo para la persona hablar de las edades. Pero puedes preguntar por la edad acerca de otras cosas de interés que puedan tener ellos. Bien, pues ahí está el dato interesante sobre el tema de la clase de hoy en Let's Go. Ahora vamos a platicar de inglés en tu vida en Let's Go, nuestras clases de inglés. Raúl, en la sección anterior sabías que empezamos con este tema de lo políticamente correcto o incorrecto, hablando del tema de la clase, que fue cómo preguntarle la edad a la gente o saber la antigüedad de algunos objetos, de algunas cosas. Sí. Pero además de preguntar la edad, hay algunos otros temas o preguntas que no sean muy bien vistas o correctas hacer a la gente que nace en países de habla inglesa. Sí, desde luego. Como lo habíamos hablado anteriormente, no es muy apropiado preguntarles acerca de su complexión física, ¿sí? O hablar acerca de religión. Es un tema que no debería de tocarse sobre todo en reuniones sociales. El tema de política, el tema de religión, temas sobre la sexualidad son temas muy, muy, muy delicados que se deben de tocar con mucha, mucha cautela. Entonces, cualquier pregunta que esté relacionada con esos temas causa mucha controversia. Estamos hablando nuevamente del choque cultural, ¿no? Sí, el choque cultural, desde luego. En México somos mucho más abiertos para hablar acerca de temas. No nos espantamos realmente por nada. Bueno, hay cosas de las que tenemos que tener cuidado, pero no tenemos miedo de preguntar ciertas cosas. Cuando allá, por ejemplo, en Inglaterra no puedes hablar acerca de cómo fue la dominación en América cuando vinieron los conquistadores, todo eso, porque es un tema muy, muy sensible y hay algunos países que se sienten superiores a otros por haberlos dominado. ¿Cómo, además de aprenderlo en clases convencionales de inglés, cómo la gente y quien nos está viendo puede aprender este tipo de datos o tips? Pues a través de las redes sociales hay mucha información. Yo lo que recomiendo es que, chequen siempre sus fuentes para que sean reales y hablen con gente que venga de los países que, del que requieran tener la información. Muchas gracias, Raúl. Esto fue Inglés en tu vida en Let's Go. Es momento de despedirnos y así llegamos al final de Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Si tienes algún comentario, alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, recuerda que puedes escribirnos al correo electrónico que está apareciendo en este momento en tu pantalla. Te recordamos que el objetivo de Let's Go, de nuestro programa, es compartir contigo herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Te esperamos en la próxima. Hasta pronto. Let's Go.